Siendo las 4 de la tarde, entonces comenzamos la transmisión de este webinar. Mi nombre es Erika Rosas, asistente nacional del proyecto. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, ambos de UNUDI, les doy la bienvenida. En esta oportunidad hablaremos de dos guías, la guía NTP Codex 105-2018 y la guía Normas Técnicas Peruanas Codex 141-2017. Sin más, le doy la bienvenida a Sayira Sato, que está con nosotros. Ella se encargará de la conducción del webinar y luego podremos hacer las preguntas. Sayira, adelante, por favor. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, presentando los proyectos de guía de interpretación de las normas Codex STAN NTP 141-2017 y la 105-2018. Voy a compartir un momento mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve adecuadamente. Sí se ve. Tienes que maximizar la pantalla. A ver, un momentito, por favor. Listo. Ya. En esta oportunidad vamos a hablar de estas dos guías, la 105-2018, que está referida específicamente al cacao en polvo y mezclas de cacao, secas de cacao, y la NTP Codex STAN 141-2017, que se refiere a la pasta, licor o licor de cacao y torta de cacao. Solamente para comentarles que este año 2022, la guía la norma técnica peruana referida a la Codex STAN 141-2017 ha sido actualizada. Entonces tenemos una versión 2022. En general, ambas normas, ¿no? Y en general todas las normas Codex tienen la misma estructura en cuanto a contenido, ¿no? Y también se ha buscado que estas guías de interpretación tengan también una misma caída de estructura de contenido. Es así que las guías, estas dos guías en general están constituidas por un índice, un prólogo, una introducción, ¿no? que habla de los aspectos generales de la norma. Y después vienen el objeto y campo de aplicación, que tienen que ver también ya sea con el objetivo de la guía o con el objetivo de la norma, algunas consideraciones preliminares, el alcance, términos y definiciones, metodologías para la implementación, en el cual se ha introducido el concepto del ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, ¿no? Como un concepto que es común a todo documento que se hace con los principios de gestión de la calidad. Y una pequeña introducción también de cómo utilizar estas guías de implementación, ¿no? Y finalmente viene una pequeña explicación sobre qué significa una nota nacional, que es parte de casi todas las normas técnicas que tenemos a nivel Perú, ¿no? Y sobre todo de aquellas que son normas técnicas que han sido adoptadas de otras normas internacionales como estas, que son normas Codex, ¿no? Y finalmente, estas guías han sido desarrolladas armonizándose con el contenido de las normas, Codex, ¿no? Empezaremos primero con la NTP Codex STAN 105-2018. El alcance de esta guía en este tema en esta norma en particular está establecida en todo lo que es cacao en polvo o cacaos, también como se les conoce a nivel nacional, y las mezclas de secas de cacao y azúcares, ¿no?
Y la idea es que estas guías ayuden a entender un poco mejor lo que son o a interpretar mejor los requisitos de las normas de esta norma 105/2018. ¿No? Como les decía también al principio, se busca que las guías de interpretación y así también como los documentos normativos que se elaboran a nivel Perú, conocidos como normas técnicas peruanas, sigan el principio del ciclo de mejora continua o ciclo PHBA, ¿no? Este ciclo tiene que ver con una secuencia de actividades que siguen un orden lógico, pero que son repetitivos en el tiempo, ¿no? Empieza con la etapa planificar, en donde uno lo que hace es buscar y plantear objetivos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos aplicarlo esto directamente al proceso de elaboración del cacao o al proceso de prensado del cacao específicamente, y lo circunscribiéramos a la compra de maquinarias, ¿cómo se aplicaría este ciclo, ¿no? Primero lo que haríamos es hacer una planificación. En la planificación nosotros planteamos qué objetivos queremos lograr. Por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos hacer un prensado a mayor volumen de cacao y nosotros queremos hacer un cambio de maquinarias porque las que tenemos actualmente pues, no son suficientes para los volúmenes nuevos que queremos alcanzar de producción, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es buscar nuevos proveedores de maquinarias de prensado de cacao, ¿no? El siguiente paso sería, por ejemplo, solicitar cotizaciones y fichas técnicas donde nos expliquen cuáles son las especificaciones de estas máquinas, bajo qué principios actúan, no, si cumplen o no los requisitos que nosotros queremos, ¿no? Y después, en base a esta información, ¿no? Nosotros vamos a escoger cuál sería la maquinaria que más se adecue, no solo técnicamente, sino también en función a costos, ¿no? Y también tamaños, porque si el equipo es muy grande y nuestra capacidad de planta es muy pequeña, nuestras instalaciones son pequeñas, entonces nosotros no podríamos acceder a un equipo como este, ¿no? Entonces, una vez que hemos evaluado todas las características técnicas, ¿no? En función a la información obtenida, nosotros podríamos pasar a una siguiente etapa, ¿no? Que tiene que ver con hacer, ¿no? Y sería la segunda etapa del ciclo, ¿no? Del ciclo de mejora continua. ¿Qué hacemos? Procedemos al cambio de la maquinaria, pero previamente también o antes de ponerla en funcionamiento, lo que haríamos es capacitar al personal en su uso técnico. La capacitación de este personal pues tiene que ver mucho con qué tan compleja o qué tan simple puede ser el manejo y uso de esta maquinaria, ¿no? Entonces lo que se hace normalmente es organizar a nuestro equipo, llamar a nuestro equipo operario, ¿no? Y capacitarlo respecto a las partes de la máquina, capacitarlo respecto a cómo debe ser su uso, ayudarlos facilitándoles, por ejemplo, los manuales de uso, ¿no? Y finalmente haciendo pruebas de uso del equipo, ¿no? Y bueno, obviamente también se les pregunta a ellos la posición del equipo que tenga que ver con una fácil utilización y también con un adecuado layout, ¿no? O una adecuada distribución de planta para evitar contaminación y facilitar los procesos, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, hemos capacitado al personal y nosotros hemos instalado la máquina, ¿no? En el lugar que creemos conveniente, verificamos su funcionamiento, ¿no? La ponemos en práctica, la ponemos en uso y vemos si realmente cumple con las especificaciones para la cual lo hemos comprado, ¿no? Si realmente se ajusta a nuestro proceso de prensado, si funciona de acuerdo a lo esperado, si el equipo es de fácil o muy difícil uso, si por ejemplo estamos en zonas donde hay fluctuaciones de corriente, si este equipo realmente responde a estas fluctuaciones de corriente, ¿no?
si responde también nuestras instalaciones para un adecuado uso del equipo y funcionamiento del equipo, también para que su vida útil sea más prolongada, ¿no? Y ahí se evalúan estos factores tanto intrínsecos del equipo como extrínsecos que tienen que ver con las instalaciones mismas, ¿no? Estos datos, finalmente, que yo estoy obteniendo en el proceso de verificación, deben ser registrados, así como las capacitaciones que hemos hecho antes del uso de la máquina, en la etapa anterior, que es de hacer, ¿no? Una vez que he hecho estos registros y también puedo hacer algunos ajustes, ¿no? Yo paso a una etapa de preguntas, ¿no? Donde, como les decía, vemos si todos los implicados están de acuerdo en cómo este equipo está funcionando, ¿no? Si ya podemos hacer algunas mejoras. También a veces se consulta con los proveedores de las maquinarias, ¿no? Cuando tenemos algún problema con ellas, ¿no? Para que ellos nos guíen en la utilización. Muchas veces también esto se facilita porque algunas empresas proveedoras de equipos nos ayudan facilitando a un profesional técnico que haga esta capacitación con la llegada del equipo, ¿no? Pero no siempre es posible, y bueno, y en este periodo post pandemia también todavía está eso un poco, o sea, de que la persona se traslade in situ con la máquina, ¿no? Para capacitarlos está un poco difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, se puede recurrir a la virtualidad, ¿no? Pero suele haber, cuando los equipos son complejos, siempre un acompañamiento de parte del proveedor, ¿no? Sobre el servicio técnico y la asesoría técnica para el uso adecuado de los equipos, ¿no? Una vez que se tienen todos estos registros, ¿no? Y estamos de acuerdo con su desempeño y también los operarios, ¿no? Que van a hacer uso diario de estos equipos, ¿no? Están pues conformes con el funcionamiento, se pasa a la etapa de actuar, ¿no? En esta etapa, igual, seguimos haciendo una evaluación, ¿no? De acuerdo a todo lo que nosotros hemos obtenido de datos, y ahí determinamos si realmente la máquina cumple con lo esperado, ¿no? De ver en el proceso de validación, sí, de ver en el proceso de validación que hubiera algún problema, entonces aquí también se recurre a hacer ajustes, ¿no? Y finalmente también nuestros procedimientos escritos, ¿no? Y los que seguimos a diario también pueden ser ajustados de acuerdo a al nuevo equipo y a las actividades que están relacionadas con el uso de este equipo, ¿no? ¿No? Y finalmente, si todo está bien, nosotros validamos el uso del equipo y hacemos permanente su uso hasta un nuevo cambio o un nuevo ajuste. Suponiendo en el caso, ¿no? Que esto no pudiera darse de acuerdo a lo esperado y viéramos que hay algunas barreras que más bien dificultan las actividades, ¿no? O que realmente los rendimientos son muy bajos, habría que reevaluar, ¿no? Si nos vamos a quedar con este equipo, hay que hacer un cambio o hay que hacer otros ajustes mayores, y en ese caso el ciclo nuevamente vuelve a empezar, ¿no? Y regresamos a la etapa de planificación, donde nosotros tendríamos que volver a reevaluar otros equipos o reevaluar planificaciones de acuerdo a la realidad, cosa que pasa mucho, sobre todo en nuestro país, donde uno tiene que adecuar las máquinas a la realidad de las empresas, porque las máquinas están diseñadas muchas veces para volúmenes muy, muy grandes de producción, cosa que no se da normalmente aquí en el Perú, por lo menos no en producciones a pequeña escala, ¿no? Entonces hay que hacer adaptaciones, ¿no? Y estas adaptaciones tendrían que hacerse en función a una nueva planificación, repitiéndose nuevamente el ciclo de mejora continua, de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? En el tiempo igual, por eso es que se llama ciclo de mejora continua. Nosotros siempre vamos a estar reevaluando nuestros procesos, reevaluando nuestros equipos, reevaluando nuestras actividades, reevaluando nuestro personal, haciendo ajustes, ¿no? Por eso es que este ciclo siempre va a empezar una y otra vez en el tiempo, ¿no? Y a eso nosotros lo denominamos
mejora continua, ¿no? Y todas las normas técnicas están hechas realmente en función a este pensamiento, ¿no? A este orden lógico de funcionamiento y de actuar, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos nuestras guías de implementación peruana? ¿No? En este caso en particular, en estos casos en particular de las normas de la NTP 105 de 2018 y de la 141, se ha visto conveniente hacer guías con el siguiente esquema, ¿no? En la parte izquierda o derecha se coloca el contenido textual de la norma técnica. Y en la parte central, ¿no? O dependiendo de la hoja en que estoy en el documento, ya sea la parte derecha o la parte izquierda, pero la parte dominante de la hoja, ¿no? Se pone la explicación o la ampliación o la puntualización de algún dato específico especificado en la norma técnica, ¿no? En el caso de la 105, vamos a empezar realmente con la explicación del qué es el cacao en polvo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, antes de pasar a la descripción en sí misma, les voy a hacer una pequeña explicación de lo que significa una nota nacional que ya les he mencionado anteriormente. En estas guías, ustedes van a encontrar las notas nacionales escritas dentro de la sección, voy a retroceder un poquito, dentro de la sección izquierda o derecha de la norma, ¿no? Las que están señalizadas con la flecha azul o con la flecha naranja. Normalmente están en la base de estas columnas, ¿no? Y la nota nacional, ¿por qué? Porque la nota nacional es parte estructural de las normas técnicas, pero no está presente en todos los capítulos, es solamente cuando es específicamente necesario mencionarla, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque hay varios procesos de elaboración de normas, ¿no? Y uno de los procesos de elaboraciones de normas es la adopción de las normas. En este caso, las normas 105 y la 141 son normas adoptadas del Códex, ¿no? Del Códex Alimentarius. Y cuando uno habla de adopción, de un proceso de adopción, habla de que va a acoger la norma como peruana, en este caso, ¿no? Pero la va a acoger tal cual, ¿no? No le puedo hacer modificaciones estructurales, ¿no? No le puedo hacer cambios de fondo, ¿no? Porque es un proceso de adopción, no es un proceso de hacer una nueva norma, ¿no? Y cuando uno adopta, viene como viene el documento. Sin embargo, hay muchos cambios que pueden darse de acuerdo a un país, del país donde éstas se aplican, ¿no? Porque nosotros como país también tenemos nuestras propias leyes y reglamentos nacionales que aplican a un producto. Y en ese caso podemos utilizar las notas nacionales. Otro caso también que podemos utilizar las notas nacionales para aclarar o dar énfasis en que debemos cumplir esta reglamentación o también es, por ejemplo, el hecho de determinadas palabras que no están en el idioma de uso diario del poblador peruano, por ejemplo, ¿no? Un caso claro, por ejemplo, es por ir al caso de los frutos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos la palabra palta, ¿no? Para reconocer, bueno, al fruto verde o semiovalado, ¿no? Que consumimos diariamente en nuestras ensaladas, ¿no? Pero en otros países se le conoce como aguacate, ¿no? En esos casos, por ejemplo, se puede poner una nota nacional que diga, ¿no? Que en el país, Perú, al aguacate se le conoce como palta, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma de utilizarlo cuando es respecto a terminología, ¿no? En nuestro caso y en estas normas adoptadas del Códex, más se usan para citar reglamentos técnicos o algunas normas técnicas que tienen que ver con métodos de análisis, ¿no? ¿No?
Y básicamente, como lo decía, es para aclarar algunas cosas sobre los productos, sobre el uso, sobre el nombre, sobre las reglamentaciones, entre otras cosas que sean necesarias en el país. Pero no hacen un cambio de la norma en sí misma, porque eso no está permitido en un proceso de adopción, ¿no? Ahora, una vez que hemos pasado en las guías, en toda la explicación previa de la introducción, de por qué la razón de ser de las guías, la explicación de por qué es una nota nacional, cómo vamos a interpretar la norma o cómo vamos a utilizar la guía, perdón, una explicación también de cómo vamos a aplicar el ciclo PHBA. No, vamos ya al contenido en sí mismo de la norma, que tiene que ver con el capítulo 5, tanto en la norma 105 como en la 141, ¿no? Que se armoniza con la NTP Codex Stan en sí misma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir, el contenido armonizado quiere decir que vamos a seguir la misma secuencia de la norma en la explicación, ¿no? Aquí hay una parte descriptiva que tiene que ver con las definiciones, ¿no? La norma 105 tiene que ver con el cacao en polvo, ¿no? El cacao en polvo es el subproducto del licor o pasta de cacao que proviene de la molienda de la torta de cacao, ¿no? Son los sólidos de cacao con menor contenido de grasa en comparación con la pasta de cacao, ya que esta fue prensada, ¿no? Normalmente hay un flujo de obtención del cacao en polvo que puede variar un poco de acuerdo al país, ¿no? En este caso hemos utilizado un flujo general, ¿no? Para que sea más fácil el diagrama. Sin embargo, es sujeto a cambio en las guías, ¿no? Va a ser sujeto a cambio un esquema más, un poco menos complejo, ¿no? Pero la idea es que se pueda ver, ¿no? Cuál es todo el proceso para obtener para obtener el cacao en polvo, ¿no? Primero tenemos al cacao en fruto, ¿no? O mazorca, como se llama en algunos casos, ¿no? Se sacan los granos y estos granos pasan por un proceso de fermentación. Después de este proceso de fermentación, los granos son secados y una vez secados pasan a un proceso de limpieza. Se descascarillan, ¿no? Y finalmente se tuestan, se muelen, pasamos a obtener la pasta de cacao o licor de cacao. De esta pasta, ¿no? Cuando ya se somete a un proceso a otro proceso de prensado, es que nosotros vamos a tener el cacao en polvo. Y el cacao en polvo, ya que es ya es motivo de otro documento técnico, ya pasa a otros procesos, ¿no? De ensacado, estabilización, en fin, ¿no? Una serie de procesos que ya son muy propios ya del procesamiento mismo del cacao en polvo, que no es lo que se busca en esta norma, ¿no? A ver, ¿no? Entonces, las guías de interpretación y las normas técnicas tienen un capítulo que se llama composición esencial y factores de calidad, ¿no? En la composición esencial, aquí es lo que la norma nos va a indicar cuáles son los requisitos, en este caso de la norma 105, que es para cacao o cocoa en polvo, ¿no? Los requisitos que debe tener eh, para que sea llamada como tal, ¿no? En este caso, debe tener como máximo 7% de humedad. Y acá dice 7% M sobre M, que quiere decir masa a masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 100 gramos de cacao en polvo, 7 gramos son de agua, ¿no? Ese es lo máximo que nosotros podríamos tener de humedad en 100 gramos de cacao en polvo, si lo llevamos al laboratorio, ¿no? Si tiene más, estaríamos incumpliendo con los criterios de la norma técnica, los criterios de calidad establecidos en esta norma técnica, ¿no? Y esto comercialmente, pues, nos puede traer problemas al momento de comercializar, pero también nos trae problemas al momento de la conservación, porque cuando nosotros tenemos porcentajes de humedad demasiado altos, sobre todo en polvos, no solamente en cacao, sino sobre todo en polvos, significa que estos polvos son más susceptibles a ser atacados por mohos, por levaduras,
porque son más susceptibles al crecimiento microbiano, ¿no? Que realmente busca estos ambientes húmedos, ¿no? Y, y encima el cacao, ¿no? En polvo tiene pues una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, con mucho más razón, se vuelve un caldo de cultivo muy bueno para bacterias y hongos. Cuanto menos humedad tenga un producto, pues también la facilidad con que pueda desarrollar este tipo de microorganismos va a ser menor, ¿no? Por lo tanto, si queremos realmente tener un producto que sea comercializable y que dure en el tiempo, deberíamos siempre procurar que como máximo tengan lo que especifica esta norma técnica, que es 7% de humedad, ¿no? ¿Cómo determinamos esta humedad? Bueno, algunas empresas pueden laboratorio en sus instalaciones, ¿no? Una cuestión de análisis muy simples donde podamos determinar este porcentaje de humedad, o de lo contrario podemos recurrir a los servicios de los laboratorios de preferencia acreditados, ¿no? Donde se hagan análisis de los alimentos y que determinen este contenido de humedad en el producto, ¿no? Ahora, también la norma nos habla de una mezcla seca de cacao en polvo y azúcares, ¿no? Y la norma siempre es especial porque no nos dice y azúcar, nos dice azúcares, ¿no? Eso quiere decir que este cacao puede ser mezclado con más de un tipo de azúcar, ¿no? En el mercado, bueno, nosotros de repente en el quehacer doméstico conocemos uno o dos tipos de azúcar, pero comercialmente y en otros países puede haber mucho más, ¿no? Y también eh, esta norma nos permite el uso de edulcorantes y también nos permite el uso de edulcorantes y de azúcares, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿no? O sea, hay una salvedad cuando uno utiliza una mezcla de azúcares o solamente usa edulcorantes, ¿no? En general, esta norma nos dice que no menos del 32% del cacao en polvo, ¿no? O sea, puede ser utilizado o sea, no debe tener menos del 32% de cacao en polvo, ¿no? Respecto a toda la mezcla, ¿no? Y acá nos ponemos un ejemplo. Esta guía nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, para facilitar esto, sobre todo para para operarios, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una mezcla que en total de cacao y azúcares sea de 1 kilo, como mínimo deberíamos tener, cumpliendo este 32% especificado por la norma, 320 gramos de cacao en polvo. Y de azúcares podríamos añadir 680 gramos. De azúcares, un azúcar o una mezcla de azúcares y edulcorantes, ¿no? Esos en una mezcla de 1 kilo no deberían sobrepasar los 680 gramos y no deberíamos tener menos de 320 gramos de cacao en polvo, ¿no? Si nosotros pusiéramos menos azúcar y más cacao en polvo, seguiríamos cumpliendo la norma, pero no si tenemos menos de ese 32% de cacao en polvo. Ahí sí no podríamos cumplir con la norma y no podríamos llamar a esto una mezcla propiamente dicha de cacao, de cacao y azúcares, porque no estaría cumpliendo el porcentaje mínimo establecido en este documento técnico, ¿no? Aunque tenga cacao, ¿no? Al no cumplir ese 32%, no podría acogerse a esta norma, ¿no? Y así este cuadrito nos ayuda a hacerlo en una mezcla establecer qué cantidad de cacao en polvo para cumplir este porcentaje deberíamos encontrar en una mezcla de 1 kilo, en una mezcla de 2 kilos, en una mezcla de 3 kilos, y así hasta 10, ¿no? Y de ahí en cantidades más grandes, ¿no? Como de 10 kilos, 50 kilos y 100 kilos, ¿no? Eso ya dependerá del tamaño de la producción que tengan ustedes planificado, ¿no? Y aquí, nuevamente, ¿no? En lo que hemos hecho énfasis, ¿no? Si debemos recordar que si tenemos en una mezcla de 100 gramos de cacao en polvo y azúcares, 32 gramos son de cacao en polvo, 68 gramos de azúcar o azúcares, ¿no? Pero aquí también hablamos del porcentaje de humedad,
¿Qué sucede? Cuando yo voy a hacer análisis al laboratorio, ¿no? Siempre vamos a hacer un análisis que se llama envase seca. ¿Qué quiere decir? Que se somete a la muestra a un proceso para retirarle el porcentaje de humedad presente, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos convertir, ¿no? eh, estos 32 gramos de cacao en polvo en la mezcla normal que estamos haciendo de 100 gramos, nosotros tendríamos un porcentaje de 32% de cacao en polvo. Sin embargo, si lo llevamos a un laboratorio y le retiramos la humedad, lo que tendríamos es un 29% de cacao en polvo, ¿no? Ya. Y en el caso, ¿qué pasa de los edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes que ahora están mucho más en uso, hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, también ha habido una gran evolución en el tipo de edulcorantes que hay en el mercado. La disponibilidad de ellos también ha variado mucho, ¿no? Son sustitutos básicamente del azúcar, que han surgido justamente porque se quiere tener una alimentación más saludable, sin prescindir de ese sabor dulce que tanto nos gusta a todos, ¿no? Entonces, estos sustitutos del azúcar pues han surgido pues con mucha fuerza en el mercado, no solo en los chocolates ni en el cacao, sino en general, sino en todos los productos de bollería, por ejemplo, de panificación, de dulces, ¿no? De confitería, ¿no? Pastelería, ¿no? Y son muy pedidos, ¿no? Entonces, pero en el caso del chocolate esto está normado, ¿no? ¿No? Y estos edulcorantes pueden ser utilizados en los chocolates. Sin embargo, cuando utilizamos un edulcorante ya no podremos decir que es una mezcla azucarada, aunque tenga azúcar también en la mezcla. Entonces vamos a tener que decir que es una mezcla edulcorada, ¿no? De modo tal que en sí mismo uno ya se dé cuenta que no solamente se está utilizando azúcar, sino también que se está usando edulcorante, ¿no? En la parte de ingredientes, eso ya lo podremos conversar un poquito más, ¿no? ¿No? Ahora, hay otros ingredientes también que se pueden utilizar en los chocolates, ¿no? Y a estos ingredientes se les llama ingredientes facultativos y son muy limitados, ¿no? En este caso serían la sal y las especias, lo que podríamos utilizar como ingredientes facultativos, ¿no? Ahora, también esta norma nos dice cuánto es el contenido de manteca de cacao que podríamos tener referido al extracto seco. El extracto seco, como les había explicado, es la muestra misma, pero prescindiendo del contenido de humedad. Siempre que hagamos, eso es importante, siempre que vayamos a un laboratorio, las determinaciones que nos van a ser en función al extracto seco, ¿no? Nuevamente, o sea, sin el porcentaje de humedad, ¿no? Pero se lo van a reportar, ¿no? También se lo van a reportar. Los análisis les van a decir, ¿no? Muestra con 10% de humedad, 5% de humedad, 7% de humedad, ¿no? Les dirán. Y todos los ingredientes o todos los componentes determinados, ¿no? En el laboratorio serán en función a su muestra, restando ese porcentaje de humedad, ¿no? Lo que aparentemente es un poco menos, pero en realidad es en función así al extracto seco, que es lo que se llama, ¿no? ¿No? Entonces, en el cacao en polvo, ¿no? Nosotros no deberíamos tener, por ejemplo, menos de, por ejemplo, ¿no? En cacao en polvo tendríamos no menos de 25%, ¿no? No en el cacao en polvo ya sea edulcorado en polvo o ya sea como chocolate para beber, ¿no? ¿No? También tendremos otra proporción en el cacao en polvo reducido en grasa, ¿no? ¿No? En este caso también lo que hacemos es reducir el contenido de grasa que se ha extraído del cacao, ¿no? Y hay otra muestra de cacao que es bien rara,
Se hace generalmente no, bueno, no es bien rara, sino es poco usual, poco común, y se hace generalmente a pedido del comprador, que es un cacao en polvo sumamente reducido en grasa, ¿no? ¿No? Y ahí se le quita, se tiene que hacer una extracción extra al cacao de la grasa, ¿no? Y en este caso, también, ¿no? O sea, nos indica la norma cuáles son los límites permitidos, ¿no? ¿No? Siempre estas normas nos van a indicar cuáles son los límites permitidos tanto de manteca de cacao o de cacao en polvo en una mezcla seca, por ejemplo, en una mezcla seca de polvo, ¿no? Porque ya cuando hablamos, si al cacao le agregamos azúcar, ya pues no es un cacao puro, ¿no? Es un cacao, es una mezcla seca, ¿no? De cacao con otro ingrediente, ¿no? Que tiene permitido pues tener un porcentaje de grasa determinado y tiene permitido tener pues un porcentaje de azúcares o de mezcla de azúcares o de mezcla de azúcar con edulcorantes determinado, ¿no? Y siempre les ponen MM, que es masa, que tiene que ver con que siempre tenemos que utilizar las mismas unidades de medidas. Usamos gramos con gramos, quiere decir, por ejemplo, ¿no? ¿No? El cacao en polvo reducido en grasa, ¿no? Es cuando tiene 10% de manteca de cacao, por ejemplo, pero menos de 20% de manteca de cacao. O sea, tiene un porcentaje entre 10 y 20%, ¿no? Y el porcentaje reducido en grasa ya es mucho menos, ¿no? Puede llegar hasta 6%, ¿no? De 10% hacia abajo, ¿no? Ahora, también hay otro punto común en todas las normas Codex que tiene que ver con el uso permitido de aditivos alimentarios, ¿no? ¿Qué es un aditivo alimentario? Un aditivo alimentario es cualquier sustancia que no se consume normalmente, ¿no? Que no se le considera, por ejemplo, alimento, ¿no? Tampoco se le considera como un ingrediente básico, ¿no? Puede tener o no valor nutritivo también, ¿no? Pero básicamente un aditivo alimentario tiene un fin tecnológico, ¿no? O sea, lograr algo en el producto al que está siendo adicionado, como por ejemplo mejorar el sabor, acentuar el sabor, ¿no? O mejorar la apariencia general, facilitar los procesos de envasado, empaquetado, ¿no? Puede ser también prolongar la vida útil del alimento, ¿no? En fin, mejorar alguna característica también puede tener esa función, o en su caso también podría ser no mejorar, sino mantener una característica en el tiempo, ¿no? Para que hasta que llegue al consumidor final esta característica no se pierda, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, los edulcorantes sí son aditivos alimentarios, ¿no? Y su función básicamente es proporcionar pues el sabor dulce, ¿no? Al alimento, ¿no? Y como vieron en la parte anterior, también decía que estaba permitido la utilización de la sal y la utilización de las especias, ¿no? Las especias no son aditivos alimentarios, ni la sal tampoco, ¿no? Y la sal es más que nada es un acentuador de sabor, ¿no? Va muy bien con el cacao, acentúa el sabor del cacao, ¿no? Y las hierbas, bueno, también le dan un toque muy particular a los cacaos, ¿no? Ahora, sobre todo que la cultura del consumo del cacao es mucho más amplia, se buscan, ¿no? Estos sabores más que nos hagan recordar, ¿no? A lo natural, ¿no? Cuando hay buenos cacaos, también la genética del cacao se expresa, ¿no? Y se expresa cuando uno lo prueba, pues en sabores que van a lo afrutado o que van a lo herbal también, ¿no? Y a veces no es necesario agregar estas hierbas aromáticas porque el cacao mismo, su genética hace que se expresen esos sabores, ¿no? Depende mucho de la zona donde viene, de la variedad que son, ¿no? Pero eh, a veces, bueno, no se tienen esas características y se prefiere acentuar esos sabores a través de agregar hierbas, ¿no? O aromáticas, ¿no? Ujú. Sin embargo, también tenemos restricciones en el uso de los aditivos,
¿no? O sea, no es que tengamos carta libre para utilizarlos como nosotros queramos, ¿no? Y hay una norma, que es de la que estamos hablando, que es la 105, ¿no? Que establece, pues, determinados aditivos en un cuadro que tiene anexo, ¿no? Y nos dice que no podemos utilizar, pues, otro tipo de aditivos que no estén mencionados aquí, ¿no? Pero también la norma Códex y su adopción como norma técnica peruana nos dice, pues, que nosotros deberíamos respetar lo indicado en la resolución ministerial 591-2008. Y esta es la norma que nosotros más conocemos como norma de criterios microbiológicos, ¿no? Donde se establecen, por ejemplo, todas las características microbiológicas que deben tener, pues, los cacaos y las mezclas de cacao en polvo y azúcar, ¿no? No, también hay otra cosa que considerar, es que nosotros no podemos utilizar aromatizantes que imiten a los aromas del chocolate, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Del chocolate o la leche, porque normalmente son cosas que el chocolate por sí mismo, o el cacao por sí mismo debería expresar, ¿no? Cuando estamos disfrazando esos olores con algún tipo de aromatizante es porque el cacao es de muy mala calidad, ¿no? O simplemente estamos haciendo una mezcla inapropiada y nos vemos forzados a agregar estos aromatizantes para engañar al consumidor, ¿no? Y algo que las normas no apoyan, ni las instituciones, ¿no? Reglamentarias no apoyan, es justamente el disfrazar aromas o sabores con el fin de engañar a un consumidor que cree que está consumiendo algo con mucha calidad y al final lo que está consumiendo son productos pues con ingredientes que disfrazan pues su real naturaleza, ¿no? Eh, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y hay una norma códex, por si acaso las normas códex están a libre disposición de todos nosotros en la página web del Códex Alimentarios, ¿no? Y nosotros podemos bajar cualquier norma, no solamente en el idioma español, sino también en 3 idiomas más, ¿no? Y específicamente estos aromas están regulados por la norma Codex CXG 66-2008, que tiene que ver con el uso de aromatizantes en los alimentos, ¿no? Ahora, también las normas técnicas y esta guía, ¿no? Resalta que se deben respetar pues las las buenas prácticas de manufactura. Ahora hay muchas normas, ¿no? Códex, varias normas códex que podríamos nosotros utilizar como referencia para la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, se entiende que todas las empresas que se dedican, ya sea pequeñas o de mediana escala o de gran escala, que se dedican a la fabricación de alimentos, por reglamentación, ¿no? Y por buena práctica, valga la de redundancia, deberían tener ya establecidas sus buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura tienen que ver pues, con tener nuestros principios generales de higiene, nuestros procedimientos de higiene bien establecidos dentro de la planta, de acuerdo a nuestra propia infraestructura, ¿no? Cómo debe manejarse nuestro personal respecto a las normas de comportamiento y de vestimenta, ¿no? Dentro del proceso de fabricación de nuestros cacaos en polvo, ¿no? Y mezclas de azúcares, ¿no? Por ejemplo, una norma muy común, ¿no? Deben utilizar su uniforme, deben utilizar guantes para determinado tipo de labores, lavarse las manos antes adecuadamente, bajo un método apropiado de lavado de manos antes de entrar al proceso, no tocarse la cara, ¿no? Mientras que estamos haciendo procesamiento de alimentos, no ingerir alimentos tampoco, no respetar pues los principios generales de higiene, ¿no? Si estamos enfermos, reportarlo a nuestro jefe directo, ¿no? Todo eso está incluido dentro de las buenas prácticas de manufactura. Y también las conocidas POEs, que son los procedimientos de higiene y desinfección que se hacen por superficie, ¿no? Por superficie de manipulación, por ambiente,
¿no? De trabajo, ¿no? Y incluyen pues obviamente desde el ingreso a la planta, ¿no? Y también ahí se establecen las frecuencias de limpieza, qué tipo de desinfectantes o detergentes vamos a utilizar, si estamos bajo un proceso de producción orgánica, qué cosa está permitido uno utilizar, cuáles son las diluciones también de determinados productos, si es producción convencional, ¿no? Determinados químicos que vayamos a utilizar y que obviamente pues los empaques, los embalajes estén siempre bajo los criterios de ser aptos para el contacto con los alimentos, ¿no? ¿No? Y la norma nos recomienda, pues aquí en este aspecto, eh, la norma Códex de Principios Generales de Higiene de los Alimentos, que es la SXC 1-1969, y valgan verdades, se basan varias normas, reglamentos nacionales en esta norma también, ¿no? Que están establecidos en la DIGESA y en el SENASA, ¿no? El Código de Prácticas de Higiene para Alimentos con bajo contenido de humedad, porque recuerden, estamos hablando de polvos, ¿no? En esta norma, y estamos hablando de un límite máximo de 7% establecido por ella misma, ¿no? Entonces aplica esta norma de buenas prácticas de higiene de la CXC 75-2015, y también recomiendan la norma de principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos relativos a los alimentos, la CXG 21-1997. Pero recuerden que también mencionamos a la norma nacional. La norma nacional también está basado, que es en la resolución ministerial, aquí que les estoy retrocediendo a la transparencia, la 591-2008, ¿no? Está basada también en esta norma de criterios microbiológicos, ¿no? Con algunas salvedades, obviamente, adaptados a nuestra realidad, ¿no? Y como les decía, todas estas normas están disponibles. Ustedes pueden copiar este link, ¿no? Tengo entendido que se les ha facilitado el PPT, ¿no? Y van a poder acceder a la página del Códex, donde están todas las normas por productos, por el tipo de norma que ustedes deseen del Códex, y podrán bajarla gratuitamente, ¿no? Ahora, esta norma también y esta guía habla sobre el etiquetado de los alimentos, ¿no? La norma en general es bastante general, no nos dice mucho respecto a cómo debe ser el etiquetado, pero sí en la guía hay una pequeña ampliación, ¿no? Y esta ampliación está basada pues en la necesidad de cumplir la reglamentación existente en nuestro país, ¿no? En nuestro país tenemos una ley de etiquetado, tenemos una norma técnica también de rotulado, el decreto supremo 007 también, que tiene que ver con todo lo que es buenas prácticas de manufactura, también establece que debemos tener algunas condiciones en el etiquetado, información en el etiquetado, ¿no? Y el Indecopi pues ha facilitado un documento que también lo pueden bajar ustedes de internet, donde les dice cuál es la información mínima que debe tener una etiqueta para que el consumidor esté bien enterado de qué cosa está consumiendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener aquí establecido es el nombre del producto, ¿no? En nuestro caso, se nos está permitido, siempre que cumplamos la norma técnica, ¿no? El 7% como máximo de humedad, los porcentajes de manteca de cacao, etcétera. Lo máximo que nosotros podremos utilizar el nombre de cacaos en polvo y mezclas secas de cacao y azúcar, ¿no? Esta etiqueta, aparte del nombre del producto, ¿no? Como les decía que puede llamarse así, también podemos mencionar el contenido de grasa que tiene, ¿no? Nosotros lo podemos poner atrás en la etiqueta o adelante como una característica si es que ustedes lo quieren resaltar, o de repente su mercado destino, el país donde quieren exportar, les dice que debe estar ese porcentaje establecido en la parte delantera de la etiqueta, ustedes lo tendrían que poner. Otra cosa que se establece siempre también en la parte tanto anterior y muchas veces también en forma facultativa en la parte posterior de la etiqueta, cuando tenemos una etiqueta tira y retira, ¿no? Tenemos que colocar el contenido neto, ¿no? El contenido neto es el peso del producto descontando el peso del empaque, ¿no?
Entonces, y eso debe estar establecido también en la parte delantera de la etiqueta. Generalmente va en la parte, si uno mira la etiqueta frente a nos, por ejemplo, ustedes ponen un empaque de galletas, una botella, o un chocolate, o una mezcla de cacaos enfrente suyo, van a generalmente encontrarlo en la parte inferior derecha, ¿no? De la etiqueta, ¿no? De la etiqueta frontal, ¿no? Generalmente va a encontrar ahí el peso, ¿no? El contenido neto. Puede ser en gramos, puede ser en kilos, si es líquido en mililitros, a veces se usa en onzas, o mililitros y su conversión en onzas, o en galones, dependiendo del tamaño. En nuestro caso, pues obviamente lo común es gramos o kilogramos, ¿no? Porque estamos hablando de una mezcla seca, ¿no? Y a veces encontramos, sobre todo en etiquetas que van, por ejemplo, hacia el mercado extranjero o regulados por la FDA, ¿no? Para los que van a Estados Unidos o a Europa, una letra E invertida, ¿no? ¿No? O una letra E. Y esta letra E lo que nos especifica, que va al costado del peso neto, nos indica, nos referimos al peso exacto. ¿Qué quiere decir? Que uno cuando va a pesar el producto va a tener exactamente lo que dice en la etiqueta. Si la etiqueta dice 65 gramos, va a encontrar 65 gramos de producto. No más, no menos, ¿no? Esa E se refiere a eso, si es que alguno ha tenido la curiosidad alguna vez al verla, ¿no? En la parte posterior normalmente encontramos del etiquetado también la lista de ingredientes, ¿no? En la lista de ingredientes nosotros necesariamente como una buena práctica tenemos que consignar, ¿no? Siempre el ingrediente mayoritario primero, ¿no? O sea, el ingrediente que prima, el ingrediente mayor en nuestra fórmula o en nuestra mezcla, siempre debe ir primero, nombrado primero, y de ahí en forma decreciente, ¿no? Y en el caso de utilizar aditivos, el aditivo debe ser mencionado con su nombre y colocarse al costado o entre paréntesis su código SIN, que es un código internacional con que están identificados los aditivos. A veces podemos ver de repente, no sé, una etiqueta en un idioma desconocido para nosotros, alemán, por ejemplo, ¿no? Y vemos el código SIN y con el código SIN nosotros podemos identificar al aditivo, no necesariamente viendo el nombre, ¿no? Pero con el código SIN, que es un código universal, podemos identificar al aditivo, ¿no? Lo otro que es obligatorio consignar para nosotros es el número de registro sanitario, ¿no? El registro sanitario para el cacao en polvo y azúcares es otorgado con la DIGESA, por la DIGESA, que es la autoridad sanitaria para alimentos procesados, ¿no? Alimentos y bebidas procesados, ¿no? En el caso de algunos se preguntarán, que saben que también hay unos registros que otorga el SENASA, es el registro SENASA y eso es para productos de producción primaria, ¿no? Que a lo más, por ejemplo, son sometidos a un proceso de picado, pero no de transformación propiamente dicha, industrialización, ¿no? ¿No? Y para ambos casos, tanto para el registro sanitario otorgado por la DIGESA como para el registro SENASA, se exige actualmente, la ley exige, que uno tenga pues buenas prácticas de manufactura y tenga también un HACCP, ¿no? Un sistema HACCP establecido. Pasa su inspección y lo que hacen es revalidar o validar su HACCP, ¿no? Y la DIGESA también les va a otorgar un número de registro sanitario. Hasta hace no mucho, y bueno, algunos todavía siguen utilizando el código de registro sanitario antiguo, se otorgaba por producto, ¿no? Entonces uno hacía todo un trámite de registro sanitario que tenía que hacer análisis, presentar un proyecto de etiqueta, presentar análisis microbiológicos, físico-químicos, ¿no? Presentar unas fichas, presentar qué tipos de empaque íbamos a tener, las presentaciones, los tamaños, ¿no? Y eso se presentaba a la DIGESA a través de la BUCE, ¿no? Y la DIGESA hacía la evaluación del expediente y te otorgaba un registro por producto. La ley actual nos dice pues que en realidad nosotros deberíamos ya pasar por un proceso de habilitación de toda la planta, ¿no? Y los productos declarados al momento de esa inspección, pues son los que van a tener un registro sanitario, ¿no?
Si tenemos 8 productos en ese momento, pues solo los 8 productos tendrán su registro sanitario, ¿no? Ahora, otra cosa que debemos colocar en la etiqueta es la fecha de vencimiento o fecha de caducidad, ¿no? Generalmente esta terminología pues, varía de acuerdo al país, tanto de destino o el país que estamos, ¿no? Y la fecha de caducidad se estima, o la fecha de vencimiento se estima de acuerdo a la vida útil del producto. La vida útil del producto generalmente se hace con la ayuda de laboratorios, ¿no? Para que validen cada cierto periodo de tiempo, de acuerdo a un modelo, la presencia o no de algunos microorganismos, el cambio de parámetros físico-químicos, ¿no? O sensoriales, ¿no? ¿No? Y ante cualquier síntoma o signo de deterioro del producto, se considera pues que ya la vida útil ha finalizado del producto, por lo menos para la venta, ¿no? Lo que no significa necesariamente que nos vaya a hacer daño, ¿no? Pero si, por ejemplo, el producto, pues que tenemos un chocolate, por ejemplo, ¿no? Se pone pues de un color muy blanquecino, no es una característica pues favorable y se puede considerar como que, bueno, este producto no puede durar, por ejemplo, más de un año porque después pierde uno en particular, ¿no? Empieza a tener esas coloraciones poco aceptables y que se puede consumir, que es saludable aún consumirlo, sí, pero visualmente, sensorialmente ya no lo es tanto. Entonces puede considerarse, de acuerdo al fabricante, que ya su vida útil con fines comerciales ¿cómo se llama? Ha finalizado, ¿no? Entonces, en base a eso hace la proyección. Y así para cada alimento. La recomendación es que se haga realmente esta determinación y no se copie de otro fabricante porque pues, aunque tengamos el mismo proceso, las condiciones van variando, entonces no podemos asegurar que nuestro producto final sea el mismo. Lo otro que debe tener son las instrucciones para el uso, ¿no? Cualquier condición que ayude a que las mezclas de azúcares y cacao en polvo pues sean utilizados adecuadamente al momento de consumir o al momento de utilizarlos en otra preparación, ¿no? En las condiciones de conservación y uso de en condiciones de almacenamiento, eso también es bastante importante porque eso determinará pues, que nuestro producto se conserve bien o que dure todo el tiempo que nosotros hemos establecido en la etiqueta y que finalmente pues, no tenga características desagradables antes de su consumo, ¿no? O de su uso, ¿no? Esto debe ser indicado siempre en la etiqueta, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuáles son las temperaturas en que queremos conservar, en este caso, nuestra mezcla de cacao y azúcares, si vamos a conservarlos en un lugar oscuro o fuera o evitando la luz directa, ¿no? Si vamos a indicarle al consumidor que una vez abierto el envase consuma todo el contenido, o cómo lo va a conservar una vez abierto el envase. Todas esas cosas es recomendable que ustedes las pongan en esta parte de la etiqueta que dice condiciones de conservación y condiciones de almacenamiento. Por temas legales, también nosotros siempre debemos colocar el nombre, la dirección, los datos del fabricante, ¿no? Aquí hay una figura bastante común en el Perú, que es que puedo yo ser un distribuidor, ¿no? O reenvasar, o reenvasar un producto, pero no es necesariamente fabricarlo. O de repente mandar a otra persona a que fabrique y elabore el producto por mí y yo lo comercializo, ¿no? O sea, lo mando a hacer. Y en ese caso, pues nosotros siempre tenemos que poner elaborado por, ¿no? Y ahí sí, la empresa que hemos contratado para que haga, en este caso, nuestra mezcla de cacao y azúcares, ¿no? Exclusivamente para, y ahí recién vienen nuestros datos comerciales, ¿no? Es lo que indica la ley de etiquetado, la ley y se indica en todas las normas, incluso en la norma metrológica que tenemos para el etiquetado de los alimentos. Y nosotros deberíamos cumplirlas. Lamentablemente hay un poquito de informalidad a veces en el sector y eso no se declara.
pero lo que debería haber, ¿no? La declaración de quién fabrica y para quién se fabrica cuando ese es el caso. Si no, irían solamente los casos, la información del fabricante, ¿no? Ahora, en el caso del chocolate en polvo, pues obviamente también tendríamos que incluir el porcentaje mínimo de cacao que hay de acuerdo a ley, ¿no? Eh, Algunos países también establecen, aparte de lo que se establece en las normas Codex, un límite. Entonces, en ese caso tendría que ir declarado también ahí, ¿no? Y hay países también que nos piden la declaración de una etiqueta nutricional, ¿no? En ese caso, en la etiqueta nutricional, nosotros no, ahí tendríamos que poner, por ejemplo, porcentaje de proteína, porcentaje de humedad, porcentaje de fibra, fibra cruda, fibra dietaria, carbohidratos, azúcares totales, ¿no? Y eso yo no lo puedo poner tampoco copiado de ninguna otra empresa, ¿no? Yo tengo que acercarme a un laboratorio acreditado, ¿no? Y hacer esos análisis, ¿no? Realizar esos análisis. Una vez que esos análisis han sido realizados, en base a esos análisis yo puedo armar mi etiqueta nutricional, donde también yo colocaría mi tamaño de la ración, ¿no? Para lo que yo estoy vendiendo, el producto que estoy comercializando, y también colocaría cuántas raciones hay en el envase, ¿ya? Entonces, de modo tal que el consumidor pues tenga una información completa de lo que está consumiendo, no solo de ingrediente, hablando de ingredientes, sino también hablando de su composición, ¿no? Nutricional, ¿no? Ya. Nuevamente en el etiquetado yo tengo que colocar, ¿no? Que el producto ha sido endulzado o edulcorado. Recuerden que el término endulzado solamente lo puedo utilizar si he utilizado azúcar pura, ¿no? O sea, en cualquiera de sus formas, pero azúcar, ¿no? Y edulcorantes cuando he utilizado edulcorantes, ¿no? Y si he usado mezcla de edulcorantes más azúcar, igual. Como hay presencia de edulcorantes, utilizar la palabra edulcorante, ¿no? O edulcorado, ¿no? Producto edulcorado con, ¿no? ¿No? Y bueno, esto es el tema en todos los productos que son llamados chocolate, ¿no? Que no podemos llamar a chocolate, ¿no? Si el contenido de cacao en polvo, o ya sea cacao en polvo rebajado en grasa, es menor a 25%. Ese es el límite, ¿no? Y yo creo que ustedes recordarán que han habido muchos conflictos legales, ¿no? Y denuncias a nivel de Indecopi respecto a muchos productos que si se podían llamar chocolate o no, ¿no? Y aquí ese es el porcentaje que indica que tú puedas utilizar el nombre de chocolate o no en tu producto, ¿no? Cacao en polvo o cacao en polvo rebajado en grasa, no menor a 25%, ¿no? ¿No? Ahora, también hay otra cosa que se menciona también en las normas, que tiene que ver con el etiquetado de los envases no destinados a la venta al por menor. ¿Qué quiere decir? Son los envases que se destinan a exportación, ¿no? Y ahí, bueno, no necesitamos tener tanta información en las cajas o en los empaques grandes porque generalmente van acompañados de documentos que se llaman guías de remisión o guías de embarque o facturas comerciales que tienen esta información ya detallada, listas de empaque o en inglés packing list, ¿no? Donde se detalla específicamente, ¿no? El peso, el contenido, el nombre, si tiene certificación o no, ¿no? Y también van certificados sanitarios, certificados de origen, y todos siempre recuerden armonizado con los requisitos tanto del país nuestro, ¿no? Para poder comercializar productos como el país de destino. A veces nos encargamos mucho de cumplir lo que se hace aquí, ¿no? Pero cuando llegamos al país de destino no estamos cumpliendo los requisitos del país de destino. Y ahí es donde vienen las retenciones de mercadería, las retenciones de embarque y en el peor de los casos el retorno, ¿no? Que ya es muchas veces, dependiendo del producto, pérdida total, ¿no? Y algo que nunca nos debemos olvidar para poder lograr la trazabilidad de nuestros productos es un buen sistema de codificación de lotes, ¿no?
e identificación de lotes, ¿no? Para poder también nosotros hacer pues una buena, saber pues qué pasa con nuestros embarques. Muchas veces también nuestros embarques, cuando ya vamos a exportar, se tienen que someter a un método de análisis y de muestreo, ¿no? Entonces viene alguien de un laboratorio o de una entidad reglamentaria a sacar muestras de nuestro producto, ¿no? Y las muestras tienen que ser muestras estadísticas y para eso se utilizan técnicas de muestreo, ¿no? Aquí yo les he facilitado un gráfico de cómo se sacan las muestras, ¿no? Generalmente no lo hacen ustedes, se contrata siempre a un tercero para que lo haga, ¿no? Y lo que se busca es que las muestras extraídas, que al final van a ser analizadas, sean pues muestras representativas del lote, ¿no? Entonces hay metodologías que garantizan que ustedes pues puedan tener una muestra que represente a la totalidad de su lote y no solamente a una parte, ¿no? También esta norma nos indica, ¿no?, que nosotros debemos tener utilizar un método de determinación para la manteca del cacao, ¿no? Y nos recomienda pues normas de la AOAC, otras normas CODEX, las normas IOCC, ¿no? Y nos indica en forma química cuál es el principio de extracción para determinar las grasas. También hay otros métodos alternativos que ya están adoptados como normas técnicas peruanas, ¿no?, como la NTP 208-016-2015, específica para cacao y chocolate, cuyo antecedente es la AOAC 963.15, específica para grasa en productos del cacao. Y usa el mismo principio que la IOCCC 37 de 1990, recomendada por la norma CODEX. También existe otra norma IOCCC 14, que es para la determinación de la grasa total en productos del cacao, pero es otro principio químico, ¿no? Porque la otra es un método de extracción y esto es un método de hidrólisis, ¿no? Que son métodos alternativos totalmente válidos, pero son diferentes a los que se recomiendan en la norma CODEX misma, ¿no?, la de origen adoptada. Y también esta norma nos especifica también cómo podemos determinar la humedad, ¿no? Y cómo podemos determinar los ácidos grasos presentes también en nuestra mezcla de cacao y azúcar, ¿no? Las más recomendadas son las normas AOAC, ¿no?, que tienen bastantes normas desarrolladas específicas para el cacao, ¿no? Aparte de esto, siempre yo les recomiendo que aunque son un poquito más costosos, por la garantía, acudan a un laboratorio acreditado para estos análisis. Y esto también es recomendado por la norma técnica, ¿no? Ahora, esta norma nos habla de niveles de CAD, nos habla en general de niveles de algunos metales pesados, ¿no? Y cabe resaltar que, bueno, ya sabemos que es todo un problema actualmente en los niveles de cadmio que contiene el cacao, o sea, por lo que tanto es recomendable hacer una determinación de cadmio, y se les comparte aquí, ¿no?, de acuerdo a la Comunidad Europea, cuál es el límite que ellos establecen que puede tener en miligramos por kilogramos el cacao y productos de chocolates, que es de 0.60, ¿no? En la norma 141-2017, que tiene que ver con el licor de cacao, chocolate y torta de cacao, en realidad el principio y la caída de la norma es exactamente la misma, ¿no? O sea, tenemos un campo de aplicación que se circunscribe en este caso solamente al licor de cacao y el chocolate y la pasta de cacao, ¿no?, y la torta de cacao, ¿no? Y el alcance, pues obviamente también se circunscribe solamente a lo que está especificado en esta norma, ¿no? No deberíamos aplicarla a otro tipo de productos por más que sean similares, ¿no? La guía también tiene una estructura similar, ¿no? Está o hacia la izquierda o hacia la derecha la norma textual, y hacia la parte derecha o izquierda, pero ocupando la mayoría de la hoja, la parte explicativa, ¿no?
También aquí hay se empieza por una parte de definiciones, donde estamos definiendo la pasta de cacao o licor de cacao, ¿no? Aquí nosotros lo que hacemos es pues, someter la pasta de cacao, pues tiene, pues debe estar libre de cáscaras y libres de germen, ¿no? Eh, luego de ser prensado. En el caso de la torta, ¿no? Hay que separar también la materia grasa, ¿no? ¿No? Y de esta torta desgrasada es que se obtiene el cacao de polvo del que hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿No? Finalmente, a veces es necesario someter a la pasta a un proceso de alcalinización, es decir, bajarle el pH, ¿no? O el grado de acidez, ¿no? Y el límite, ¿no? De un producto, ¿no? Es 1,75, ¿no? Por ciento, es el límite que podemos encontrar, pues, de cáscara de cacao en una pasta que ha sido previamente alcalinizada, ¿no? Em, por otro lado, cuando hablamos ya de la manteca de cacao, ¿no? La manteca de cacao es un componente estructural de ella, ¿no? Y la norma nos indica que esta manteca de cacao debe estar en porcentajes entre 47% y 60%, ¿no? Más o menos un 50% de la composición de la pasta de cacao en promedio es manteca de cacao, ¿no? ¿No? Y también, al igual que en la norma anterior, nos dice, ¿no? Que la pasta de cacao pues debe tener todos los componentes, yo los determinaré en base seca. Nuevamente, en base seca hablamos del producto sin la humedad, ¿no? Sin el porcentaje de humedad, ¿no? Ya, ahora, tal norma también nos dice que como máximo nosotros podemos tener en la pasta de cacao 5% de cáscara o germen en el extracto seco magro. Ahora, ¿qué es extracto seco magro? Extracto seco, ya sabemos, sin humedad y magro, sin grasa, ¿no? O sea, una vez que hayamos hecho el primer desgrasado, hayamos separado la manteca, ¿no? De los otros componentes que son cáscara y germen, estos componentes de esta cáscara y germen no van a ser más de 5 gramos, si estamos hablando de 100 de una mezcla de 100 gramos, por ejemplo. Y la manteca de cacao debe estar en un porcentaje entre 47 y 60 gramos, ¿no? Que son los dos componentes de la pasta de cacao, ¿no? Ahora, aquí también tenemos la norma nos indica que podemos utilizar aditivos alimentarios, ¿no? Y los aditivos alimentarios permitidos en este caso son reguladores de acidez y emulsionantes, ¿no? Eh, los reguladores de acidez se utilizan para modificar el pH, ¿no? En este caso, tanto de la pasta de cacao como de la torta de cacao, ¿no? Y es para mejorar algunos aspectos tecnológicos, como ya se les había explicado anteriormente, ¿no? ¿No? Y también aspectos organolépticos, como pueden ser el olor, el sabor, la textura, el color mismo, ¿no? ¿No? Y en el caso, ¿no? También que nosotros, ¿no? En el caso también que nosotros, hablemos, de agregar alguna sustancia reguladora de acidez, básicamente es para evitar que hayan fluctuaciones en el tiempo del pH de estos dos productos, tanto de la pasta del cacao como de la torta de cacao. Perdón, he tenido un problema con la pantalla. He tenido un problema con la pantalla, no sé qué está pasando. Me disculpan un segundo.
Listo. Bien. En el caso también de que utilicemos emulsionantes, ¿no? Tenemos los emulsionantes más comunes, que son las lecitinas sobre todo, ¿no? Que se usan en proporciones muy, muy pequeñas, máximo 0,3% respecto al total de toda la mezcla, ¿no? O sea, si tenemos una mezcla de 100 gramos, pues un 0,3%, pues es una cantidad pues, bastante pequeña, ¿no? Estamos hablando de menos de 3 gramos, ¿no? ¿No? Y lo importante es para evitar que esta masa pues, se espese en exceso, ¿no? Eso es, o que pierda el brillo. Esa es la función principal de las lecitinas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de otros aditivos alimentarios, tendríamos que aplicar los mismos principios que para la norma 105, ¿no? ¿No? Y en el caso de aromatizantes también, o sea, vamos a tener, no podemos utilizar ningún aromatizante que imite el sabor a la leche ni el sabor al chocolate, ¿no? Y tienen que ser aromatizantes de origen natural, ¿no? Idénticos a los naturales y también podrían ser sintéticos o artificiales, pero por la misma tendencia que tiene el mercado se prefieren los naturales. Y hay una nueva, no es tan nuevo en realidad, pero hay una tendencia a utilizar una etiqueta Clean Label y se utiliza la denominación de Clean Label para las etiquetas pues que tienen que ser lo más claras posibles, ¿no? O sea, lo que quiere decir cuando yo uso esta terminología y es lo que se espera, por ejemplo, en la reglamentación europea cuando va un producto hacia allá para comercializar, la etiqueta no puede decirme a mí cosas que realmente el producto no es. Eso es en principio, ¿no? O sea, yo solamente puedo consignar en la etiqueta una información que se ajuste a la realidad, ¿no? Y esto incluye incluso hasta las imágenes que coloco en la etiqueta, ¿no? Por norma, la etiqueta tiene que tener toda la información posible para que el consumidor haga una compra informada, ¿no? Y sin ningún tipo de error, lo que induzca error, ¿no? Aquí seguimos utilizando la misma norma para los aromatizantes que hemos utilizado en la norma 105, que es la norma Codex XG 66-2008, ¿no? Y nuevamente los aromas que no están permitidos son los que imitan al chocolate o a la leche, ¿no? Si tenemos estos aromas, ¿no? Por algún caso en particular, deben venir propias por el producto en sí mismo, ¿no? O sus ingredientes, pero no porque hayamos agregado un aromatizante que imite esos olores, ¿no? Y igual, aquí también, el Códex STAN 192-1995 es la norma general para los aditivos alimentarios que se recomienda revisar y respetar para que nosotros no usemos cualquier aditivo alimentario. Debemos utilizar solamente los mencionados en esta norma, ¿no? En el caso de los principios generales de higiene, se recomienda revisar la norma NTP 107-310 de cacao y derivados, buenas prácticas de manufactura, primera edición, donde se especifican muy detalladamente cuáles son las normas de higiene y las normas de buenas prácticas de manufactura que deben seguirse en las plantas o en los industrias de la producción del cacao y derivados, ¿no? En la norma de etiquetado, igualito, ¿no? Igual que en lo anterior, estamos obligados a consignar el nombre del alimento de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de la norma. Podemos utilizar en este caso licor de cacao, pasta de cacao, o chocolate no edulcorado, o chocolate amargo, pero siempre y cuando cumplamos con los criterios específicos de la norma, ¿no? Y respetar, si vamos a otro país, ¿no? Por ejemplo, la figura que se les pone acá es una figura de una revista que se llama Consumer Eroski, que es muy conocida en España, es muy seria, ¿no? Y nos indica, por ejemplo, qué información debe tener de acuerdo a la nueva normativa de etiquetado de los alimentos de Europa, ¿no? Qué información deben consignar ustedes en sus productos, ¿no? El detalle del país de origen del alimento, o sea, nosotros tenemos que consignar, por ejemplo, que este es un producto peruano, ¿no? ¿No? Ser muy claros y muy precisos sobre el ingrediente primario, ¿no? Ser muy claros sobre no esconder ninguna información
lo que les hablaba ya anteriormente sobre el principio del clean label, ¿no? El tamaño de la letra, también le norman el tamaño de letra para que no esté en un tamaño tan pequeño que sea ilegible y ustedes digan, bueno, la información está ahí, pero de nada sirve si al final el consumidor no va a poder acceder a esa información, ¿no? Y nuevamente, como norma de etiquetado y por los principios recomendados también, tanto por las normas, la ley y el INDECOPI, ¿no? Consignar el contenido neto, la lista de ingredientes, el registro sanitario, la fecha de vencimiento, las instrucciones para el uso, las condiciones de conservación, las condiciones de almacenamiento, el nombre y dirección, de acuerdo a lo que nos exige la SUNAT, y la identificación del lote, ¿no? Y hay otros datos que se consignan en la etiqueta de acuerdo a la reglamentación. Les hablaba del Decreto Supremo 007, este es el nombre completo, es el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Esto lo pueden bajar también directamente de la página de la DIGESA, ¿no? Y les hablaba también que esta norma consigna algunas especificaciones que tiene que tener la etiqueta y están aquí en el artículo 117, ¿no? Y también la NTP 209-038 que habla sobre alimentos envasados etiquetados, ¿no? Ahora, también a veces si el producto ha sido fabricado en un sitio donde se procesan también nueces, ¿no? Por el grado de alergenicidad deberíamos declararlo también. Este producto ha sido elaborado en un ambiente donde podría tener trazas, se procesan nueces o podría tener trazas de nueces, ¿no? O si tiene algún, por ejemplo, aditivo que pueda producir alergenicidad, deberíamos ponerlo también, ¿no? ¿No? Por una buena práctica y porque, bueno, es lo que debe hacerse realmente para cuidar la salud del consumidor, ¿no? Y bueno, otros datos que la ley nos exija de colocar, ¿no? ¿No? Como por ejemplo, ¿no? Una señal, ¿no? Dejar fuera el alcance de los niños o también utilizar un sistema de iconos, ¿no? Eso ya depende mucho de ustedes, ¿no? Y que cómo proceder en el caso de urgencia también a veces es necesario, ¿no? Colocarlo, ¿no? Ir al médico, inducir al vómito, etcétera, ¿no? Si en el caso de que se diera, ¿no? Y a partir de aquí, si bien normalmente la pasta de cacao, licor de cacao no se consume directamente, sí pasa que muchos compradores a nivel doméstico también están haciendo productos derivados del cacao. Entonces, se recomienda, ¿no? Al fabricante, más que nada, que si quiere, ¿no? Porque es opcional, porque el tipo de producto realmente no lo exige, acogerse a la Ley de Promoción de Alimentación Saludable de Niños y Niñas, ¿no? Donde ese es el sistema de octógono. Sin embargo, para la pasta o licor de cacao no es obligatorio, ¿no? Pero podría ser que en algún país se lo exijan, o en algún de destino se lo exijan, porque este sistema de octógonos ya se está utilizando en muchos países, ¿no? No igual que nosotros, pero sí estos sistemas de alerta se están utilizando. Entonces sería bueno, se les coloca acá como parte de la guía, como fin facultativo. Si ustedes lo quieren utilizar o no, para este tipo de productos depende de ustedes como fabricantes, sin embargo, se les coloca aquí la información de cómo deberían ustedes consignar la información si deciden acogerse a esta ley, ¿no? Aquí también hablamos de etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor, ¿no? Sino al por mayor, ¿no? Y qué información, por ejemplo, tendría que tener la caja, ¿no? Aparte de los documentos que se recomiendan, no necesariamente tienen que tener todo, pero que podrían tener, ¿no? El destinatario, el lugar de entrada, ¿no? El número de bultos o el tamaño de caja, el tamaño de caja externa y el contenido, ¿no? La marca, el país de origen, algunos pictogramas o iconos para el manejo de la caja, ¿no? La flecha, ¿no? Por ejemplo, de cómo deben apilarse las cajas, etcétera, ¿no? Y también se habla de los métodos de análisis, ¿no? Que la norma los menciona nada más, dice, ¿no? Para determinar cáscara de cacao, el método AOC, ¿no? O 970, ¿no? AOC 970, ¿no? Y aquí se hace un poquito más de explicación nada más, ¿no? O sea, se les habla un poquito más de en qué consisten las normas, ¿no? Y cuáles normas técnicas peruanas pueden aplicar también para la determinación, por ejemplo, del recuento de cascarillas de cacao, ¿no?
cuyo antecedente es la norma 96810, que es la que recomienda la NTP y que es la que recomienda la norma Codex que fue adoptada, ¿no? Y también aquí hay una capite de plomo, ¿no? Y en la determinación del plomo, lo que se recomienda es el método AOAC, ¿no? 934.07 por plomo en alimentos, el método general de la ditisona, ¿no? Es un método colorimétrico, ¿no? En realidad, nosotros solamente deberíamos tener nociones de qué métodos utilizar, porque esto ya es muy químico, es un tema que se hace a nivel de laboratorios, pero sí es recomendable que ustedes sepan cuáles son los métodos recomendados para que los exijan a nivel de laboratorio, ¿no? Y digan, por favor, aplíquenme este método, o en el caso que ellos se los recomienden, ustedes puedan verificar que el método sea el de acuerdo a lo que la norma les recomienda, ¿no? Y eso es todo, eso es lo que contienen las normas y bueno, atenta a cualquier sugerencia de mejora para las guías, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sayira. Ahora podemos pasar al bloque de preguntas, si hay algunas. Podemos recibir las preguntas a través del chat, si se animan, por favor. Si no recibimos preguntas, de lo contrario vamos a estar enviándoles la versión no imprimible de las guías que Sayira describió para que nos envíen sus comentarios y para incluirlos. A ver, hay una pregunta. Están preguntando cuál es la diferencia en permisos con DIGESA y SENASA. Ya. Empezando en las dos entidades son autoridades sanitarias, ¿no? La DIGESA es la autoridad sanitaria para alimentos procesados, ¿no? Y la SENASA es la autoridad sanitaria para alimentos no procesados o de producción primaria. Por ejemplo, si tenemos una empresa que hace lavado, ¿no? El servicio de lavado de frutas y verduras, ¿no? O como nos la venden en el supermercado, papas procesadas, ¿no? Que ya vienen limpias, esas deben acogerse al SENASA, ¿no? Porque no están transformando el producto. Si por el contrario hiciéramos una pequeña transformación, que es el picado de la papa, pero nada más, ¿no? Y ofrezco papas picadas, sigue siendo facultad de del SENASA, ¿no? ¿no? Del Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria peruano, ¿no? Sin embargo, si yo ya proceso la papa y la deshidrato para hacer una mezcla que se reconstituye con agua para hacer puré, eso ya es parte de la DIGESA, ¿no? Porque ya pasó un procesamiento mayor. Si solamente paso hasta pelado, picado, es facultad de SENASA, hasta ahí nada más, ¿no? Producción primaria, ¿no? Pero si ya hago otro tipo de transformaciones, ¿no? Ya estoy hablando de un producto diferente, ahí es facultad de la DIGESA, ¿no? Muchas gracias, Ayira. Bueno, entonces no veo más preguntas, pero como les estaba comentando, a todos los presentes vamos a enviarles un correo en donde vamos a tener acceso a las guías, al PPT, a la grabación, y también les vamos a solicitar sus comentarios para incluirlos, para que Sayira los tenga presentes para mejoras en la guía que estamos elaborando. Y bueno, eso sería todo. Mañana les estaría llegando un correo. Y les agradecemos, ya que no tenemos más preguntas, les agradecemos a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, ambos de ONUDI, y el proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao por su participación.
Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer nuestros siguientes eventos. Muchas gracias por su atención, por su participación. Gracias. Gracias, Aguira.